Mi cuñada se probó mi vestido de novia un día antes de la boda, siendo de talla más grande, y lo arruinó por completo. Ahora, no solo la estamos demandando por el daño causado, sino que ella ha llevado las cosas a otro nivel, creando un podcast para hablar de su supuesto dolor y convertir esta situación en un drama interminable. Yo, de 28 años, me casé hace un mes, y lo que voy a relatar es el caos que ocurrió antes de la boda. Más precisamente el día anterior, cuando mi mundo se vino abajo por culpa de mi cuñada, de 34 años. Todavía me cuesta procesar cómo alguien puede actuar con tanta irresponsabilidad y falta de empatía. No entiendo qué pasaba por su cabeza, ni por qué pensó que lo que hizo estaba bien. Honestamente, creo que este episodio me perseguirá por siempre, no sé si algún día podré superarlo del todo. Para dar contexto, mi cuñada es la hermana mayor de mi esposo, de 30 años, y siempre ha tenido una personalidad complicada. Es de esas personas que no se ocupan de sus propios asuntos, sino que siempre están metidas en los de los demás, opinando, criticando, en este caso, destruyendo algo que no les pertenece. Quiero aclarar que nunca fue abiertamente cruel conmigo, pero nuestra relación siempre estuvo marcada por una tensión sutil, difícil de explicar. Era como si me viera como una intrusa, alguien que invadía su espacio o amenazaba su posición en la familia. Nunca fuimos cercanas, y aunque intenté llevarme bien con ella por el bien de mi esposo, siempre había un trasfondo de incomodidad. Creo que este contexto es clave para entender por qué hizo lo que hizo y cómo escaló todo hasta convertirse en una pesadilla. El vestido de novia era, sin duda, una de las cosas más importantes para mí en los preparativos de la boda. Pasé meses buscando el vestido perfecto, visitando boutiques, probándome decenas de modelos, y soñando con cómo me sentiría al caminar hacia el altar. No quería algo exagerado ni extremadamente caro, pero sí un vestido que me representara, que me hiciera sentir especial en ese día único. Cuando finalmente lo encontré, supe que era el indicado. Era un vestido hermoso, satén marfil suave como la seda, con encaje delicado bordado a mano, un corpiño ajustado que resaltaba mi figura y una falda fluida que caía con elegancia. No fue barato, ahorré durante meses para pagarlo yo misma, sin depender de nadie. Fui a varias pruebas de ajuste, trabajé con una modista para que quedara perfecto, y cuando finalmente lo tuve en mis manos, adaptado exactamente a mi talla 6, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo guardé con un cuidado casi obsesivo en mi closet, dentro de una bolsa protectora cerrada, esperando con ilusión el gran día. Había planeado cada detalle, el peinado, el maquillaje, los zapatos, los accesorios, todo cuidadosamente elegido para complementar ese vestido que significaba tanto para mí. Pero entonces llegó mi cuñada y lo arruinó todo. El día antes de la boda, me quedé en casa de mis suegros porque estaba más cerca del lugar del evento, un salón elegante que habíamos reservado con meses de antelación. Mi esposo, por su parte, se había ido a casa de uno de sus padrinos para seguir la tradición de no vernos antes de la ceremonia. Mi vestido estaba colgado en el closet de la habitación de invitados donde yo dormía, protegido en su bolsa, en un lugar donde nadie debería haber tenido motivo para tocarlo. Para mí era obvio que un vestido de novia es algo sagrado, intocable, reservado exclusivamente para la novia. No pensé que fuera necesario poner un candado o un letrero de no tocar. Era un vestido de novia, por Dios, tan simple como eso. Esa mañana salí con mis damas de honor a almorzar y a recoger algunas cosas de última hora. Flores para el ramo, un par de detalles para la decoración, y algunos artículos personales que necesitaba para el día siguiente. Estuve fuera unas 3 horas, quizás un poco más, ocupada con los nervios y la emoción de los preparativos finales. Cuando regresé a la casa de mis suegros, subí directamente a la habitación de invitados para revisar mis cosas. Algo no me cuadraba. La bolsa del vestido estaba entreabierta, y el cierre, que yo había dejado cuidadosamente cerrado, estaba a medio bajar. Con el corazón en la garganta, abrí la bolsa por completo y lo vi, mi vestido de novia, mi tesoro. Estaba destrozado. El cierre trasero estaba completamente reventado, las costuras del corpiño se habían desgarrado, y la tela parecía estirada hasta el punto de no retorno. Incluso había manchas leves de maquillaje cerca del cuello, como si alguien hubiera intentado maquillarse mientras se lo probaba. Me quedé paralizada, con el vestido en las manos, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se apoderaban de mí. En ese momento, mi cuñada entró a la habitación con una actitud despreocupada, como si nada hubiera pasado. Me miró, vio el vestido en mis manos y en lugar de mostrar algún signo de culpa, se echó a reír. Dijo algo como, «Qué raro se ve ese vestido ahora». No pude contenerme y le pregunté directamente, con la voz temblando de furia, si había tenido algo que ver con esto. Al principio lo negó con una sonrisa nerviosa, diciendo que no sabía de qué hablaba.
Pero después de unos minutos de insistirle, finalmente admitió la verdad, se había probado el vestido, por diversión. Dijo que tenía curiosidad de cómo se vería en ella, que no pudo resistir la tentación de ponérselo, y que pensó que no era para tanto. Según ella, eran solo pequeños problemas que se podían solucionar con un poco de costura. Aquí viene el detalle que hace todo aún más absurdo. Mi cuñada es talla 9 y yo soy talla 6. Ese vestido estaba diseñado específicamente para mi cuerpo, ajustado a mis medidas exactas. Nunca, jamás, le iba a quedar. Tuvo que forzarlo para ponérselo, si es que logró meterse en él, y al hacerlo, rompió las costuras, destruyó el cierre y arruinó por completo la estructura del corpiño. No tengo idea de cómo pensó que podría ponérselo sin consecuencias. ¿Qué esperaba? ¿Que un vestido hecho a medida para alguien 3 tallas más pequeña se adaptara mágicamente a ella? Lo hizo sin pedirme permiso, sin siquiera considerar las consecuencias, y lo peor de todo, sin mostrar un ápice de remordimiento. No se disculpó. En lugar de eso, minimizó el asunto, diciendo que no era tan grave, que seguramente se podía arreglar o que, si no me gustaba cómo quedó, simplemente podía usar otra cosa. ¿Usar otra cosa? ¿El día de mi boda? ¿Después de meses de planificación y ahorros? Su actitud era tan desvergonzada que me dejó sin palabras. No solo había destruido algo que me importaba profundamente, sino que actuaba como si yo fuera la exagerada por estar molesta. No esperaba una respuesta inteligente de alguien que sabía que éramos de tallas diferentes y aún así decidió probarse el vestido, pero su falta de empatía me golpeó como un puñetazo. Se suponía que ese día estaría relajada, ultimando detalles, disfrutando de la emoción previa a la boda. En cambio, pasé la noche en una carrera contrarreloj, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme a reparar el vestido. No había tiempo para comprar otro, la boutique donde lo adquirí estaba en otra ciudad, y no tenían nada en stock de mi talla que pudiera servir como reemplazo. Llamé a todas las modistas que conocía, envié mensajes a contactos, y finalmente, por pura suerte, encontré a una señora amable que aceptó ayudarme a última hora. Tuve que cruzar la ciudad en plena hora pico, con los nervios de punta, para llevarle el vestido. Ella trabajó durante horas, cosiendo las costuras rotas, intentando salvar el cierre, pero el daño era demasiado. El vestido nunca volvió a ser el mismo, ya no me quedaba como antes, y tuve que usarlo con extremo cuidado durante la boda para que no se deshiciera por completo. No dormí nada esa noche. Estaba agotada, estresada, furiosa y destrozada emocionalmente. Mis damas de honor y mi familia intentaban calmarme, diciéndome que me enfocara en la boda, que no dejara que esto arruinara mi gran día. Pero, ¿cómo no iba a arruinarlo? Mi vestido, el símbolo de uno de los días más importantes de mi vida, estaba destrozado por la irresponsabilidad de mi cuñada. Y lo peor era su actitud, no solo no se disculpó, sino que hizo comentarios sarcásticos durante el resto del día, como si todo fuera una broma. En un momento, cuando ya no pude soportar más sus burlas, estallé. Le dije que si seguía hablando, le iba a agrandar la boca para que dejara de decir tonterías. Mi suegra, que normalmente es diplomática, tuvo que intervenir y la mandó a callar. Mi esposo, que ya estaba furioso, le dijo que no empeorara las cosas, pero ella, fiel a su estilo, respondió con otro comentario mordaz: ¿que empeorar? Como el vestido. Tuve que contenerme para no perder los estribos. Mi esposo estaba fuera de sí cuando se enteró de lo que había pasado. Él y su hermana tuvieron una pelea monumental esa noche, con gritos y reproches que resonaron por toda la casa de mis suegros. Pero el daño ya estaba hecho. Durante la ceremonia, tuve que estar ajustándome el vestido constantemente para evitar que se cayera, lo que me impidió disfrutar plenamente del momento. Cada vez que miraba mi reflejo o sentía la tela cediendo, recordaba lo que mi cuñada había hecho. Sorprendentemente, mi suegra me defendió sin dudarlo. Estaba tan molesta con su hija que apenas le dirigía la palabra. Para ella, lo que mi cuñada hizo fue completamente inaceptable, un acto de egoísmo que no tenía justificación. Pero el drama del vestido fue solo el comienzo. Había otro trasfondo que empeoró todo: el lugar de la boda. En 2021, mi cuñada había estado comprometida y planeaba casarse en el mismo salón que nosotros usamos. Todo estaba listo: el salón, el catering, la decoración. Mis suegros habían pagado la mayor parte de los gastos, pero meses antes de la fecha, su prometido canceló la boda. No entraré en detalles escabrosos, pero digamos que la ruptura no fue exactamente amistosa. Lograron negociar con el salón para que, en lugar de devolverles el dinero, les dieran un crédito para un evento futuro.
Mis suegros asumieron que ese crédito se perdería, porque mi cuñada no parecía tener planes de casarse pronto. Pero cuando mi esposo y yo nos comprometimos, mi suegra nos comentó que el crédito aún estaba disponible y nos sugirió usarlo para nuestra boda. Antes de aceptarlo, mis suegros le preguntaron a mi cuñada si estaba de acuerdo. Su respuesta fue clara: hagan lo que quieran con eso. No mostró ninguna objeción, ningún apego emocional por el lugar. Así que reservamos el salón a nuestro nombre y lo transformamos por completo. Cambiamos la decoración, los colores, el menú, el tema. Todo estaba personalizado para reflejar nuestra visión. No había nada en nuestra boda que recordara a la que ella había planeado años atrás. Era nuestra boda, no una versión reciclada de la suya. Sin embargo, después de la boda, mi cuñada comenzó a contar una historia muy diferente. Empezó a decirle a todo el mundo que yo le había robado su boda. Según ella, copié el lugar, su vestido soñado, mi vestido, que ella misma destruyó, y la borré de su propia familia. Corrió rumores de que la humillé por probarse el vestido y que la hice sentir repugnante y gorda. No tengo idea de cómo llegué a hacerle sentir eso. Nunca puse el vestido a propósito para avergonzarla, ni hice comentarios sobre su cuerpo o su talla. Mi enojo siempre fue por el hecho de que destruyó mi vestido sin permiso, no por cómo se veía en él. Pero ella comenzó a contar esta narrativa distorsionada, diciendo que la había atacado por su peso y que la excluí de la familia. Incluso llevó su drama a las redes sociales, publicando mensajes vagos pero obvios sobre cómo alguien cercano le robó su boda soñada y se burló de su cuerpo. Sus publicaciones se llenaron de comentarios de apoyo de desconocidos y algunos familiares que, sin conocer toda la historia, empezaron a tratarme con frialdad. Algunos incluso dejaron de asistir al brunch post-boda que organizamos. Mi esposo, harto de sus mentiras, la enfrentó de nuevo, pero ella se victimizó aún más, diciendo que yo la hacía sentir invisible y que verme casarme en su lugar fue como una puñalada en su corazón. Según ella, probarse mi vestido fue un acto de duelo por la boda que nunca tuvo. Ignoró por completo que ella misma nos dio el visto bueno para usar el crédito del salón. Había intentado dejar pasar el tema del vestido, porque quería enfocarme en mi nueva vida con mi esposo y dejar atrás el drama. Pero su victimización constante, sus mentiras y su empeño en difamarme con historias inventadas agotaron mi paciencia. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella me pintaba como la villana de su tragedia inventada. Por eso, decidimos consultar con un abogado para demandarla. Si quería seguir con sus acusaciones, que presentara pruebas de todo lo que decía, o, mejor aún, que cerrara la boca de una vez, pagara por el vestido y los daños emocionales que nos causó. No solo actuó mal al destruir mi vestido, sino que ahora quería hacer de esto un espectáculo público. Perfecto. Si quería drama, íbamos a llevarlo al siguiente nivel, porque los abogados saben cómo hacer las cosas grandes. Han pasado 2 meses desde la boda, y mi cuñada no solo no ha parado, sino que ha llevado las cosas a un nivel aún más absurdo. Está siendo demandada por los daños al vestido y por difamación, pero en lugar de buscar un acuerdo razonable, ha decidido cavar su propio hoyo aún más profundo. Nos sorprendió con un correo masivo que envió a casi toda la familia extendida, primos, tíos, tías, incluso amigos suyos de la secundaria que ni siquiera fueron invitados a nuestra boda. El asunto del correo era algo tan melodramático como una nota personal sobre mi dolor. El contenido era un ensayo larguísimo, lleno de exageraciones y victimización. Hablaba de lo profundamente traumatizada que estaba, de cómo ver a otra persona caminar por el pasillo en el lugar que era para ella fue como revivir la ruptura de su compromiso, y de cómo fue avergonzada y humillada por su duelo y por su cuerpo. No me nombró directamente, pero no hacía falta, todos sabían de quién hablaba. Para rematar, adjuntó pruebas incriminatorias, fotos de nuestra boda que sacó de mis redes sociales y capturas de pantalla de un tablero de Pinterest que había creado en 2021, cuando planeaba su boda. Había imágenes de ramos, mesas, un arco decorativo y pasteles de inspiración que, según ella, eran sospechosamente similares a los de mi boda. Como si yo hubiera entrado a su Pinterest a copiarle todo. Ignoró por completo que cambiamos cada detalle, los colores eran completamente diferentes, el menú era nuevo, y la decoración reflejaba nuestro estilo, no el suyo. Además, ella nunca tuvo una boda, así que no entiendo cómo podía reclamar que le robé algo que nunca existió. Lo más frustrante es que mis suegros le habían preguntado explícitamente si estaba bien que usáramos el crédito del salón y ella dijo, hagan lo que quieran con eso. No mostró ninguna objeción en ese momento, pero ahora actuaba como si le hubiéramos arrancado su sueño de las manos. El correo causó un revuelo en la familia.
Algunas personas, que no conocían toda la historia, me escribieron mensajes diciendo que no debería haber usado el crédito, como si fuera de mi cuñada y no de mis suegros. Otros simplemente dejaron de hablarme, creyendo su versión sin cuestionarla. Me dolió ver cómo su manipulación estaba afectando mi relación con la familia de mi esposo. Y hay más. Mi cuñada no se casó en 2021 porque su prometido la dejó después de encontrarla con otro hombre en el coche frente a la casa que compartían. No estoy inventando esto, es algo que todos en la familia saben, aunque ella lo niegue o lo pinte como un malentendido. No es una víctima inocente a la que el amor se le escapó, su compromiso terminó por su propia infidelidad. Y aún así, tiene el descaro de presentarse como la mártir de esta historia. Sus novios posteriores también la han dejado al descubrir su historial, que ella nunca cuenta, pero que siempre termina saliendo a la luz por otras personas. Para colmo, ahora dice que dejé mi vestido a propósito en un lugar visible para burlarme de ella, como si hubiera planeado una trampa para que se lo probara y luego pudiera humillarla. Es ridículo. El vestido estaba en una bolsa cerrada, en una habitación de invitados donde ella no tenía nada que hacer. Pero según su narrativa retorcida, yo provoqué su reacción emocional al exhibir algo que ella no podía usar. Es como si hubiera inventado una película en su cabeza donde yo soy la villana que planeó todo para hacerla sufrir. Su lógica es tan absurda que casi parece una broma. ¿Quién pondría un vestido de novia en una trampa como si fuera una caricatura de Tom y Jerry? Y luego vino su jugada más descarada. El fin de semana pasado, publicó una foto en Instagram del lugar de la boda con un pie de foto que decía: Ronda 2, esta vez de verdad. Etiquetó el salón y puso una fecha para una supuesta boda la próxima primavera, insinuando que ella y su ex prometido se habían reconciliado. La publicación se llenó de me gusta y comentarios de apoyo como: ¡qué felicidad por ti y te lo mereces! Mi esposo y yo nos quedamos boquiabiertos, preguntándonos si esto era real o si estaba perdiendo la cabeza. Mi suegra, harta de sus mentiras, llamó al salón para verificar. El dueño confirmó que mi cuñada no había reservado nada, no había pagado ningún depósito, y que la fecha que mencionó ya estaba ocupada por otra pareja. Incluso dudamos que su ex prometido sepa que se va a casar con ella. Así que sí, mi cuñada fue al lugar, tomó una foto desde afuera y la subió a Instagram, fingiendo un compromiso que no existe. Todo para generar simpatía y volver a poner la atención en ella. No etiquetó a su ex, solo lo nombró, lo que hace aún más sospechoso su anuncio. Mis suegros intentaron hablar con ella después de esto y mi suegra, con toda la paciencia del mundo, le sugirió que buscara terapia. Le ofreció incluso pagar parte del tratamiento, no como un ultimátum, sino como una preocupación genuina por su bienestar. Pero mi cuñada lo tomó como una ofensa, acusándolos de elegir a su nuera en lugar de a su hija biológica. Se fue llorando y nos bloqueó a mí, a mi esposo y a mis suegros en todas las redes sociales. Al día siguiente, la publicación desapareció, probablemente porque su ex la descubrió y la obligó a borrarla. A pesar de todo esto, nuestra demanda sigue en pie. No vamos a tener piedad solo porque esté actuando como si estuviera loca. Creo que está usando esta fachada de inestabilidad emocional como excusa para justificar sus acciones. Pero no va a funcionar. Cada mentira que dice, cada publicación que hace, solo fortalece nuestro caso. Lo mejor que podría hacer es dejar de inventar historias, aceptar su responsabilidad y llegar a un acuerdo. Si no, esto le va a costar mucho más que el precio de un vestido. Ha pasado un mes desde el fiasco del anuncio de boda falso, y pensé que mi cuñada por fin se calmaría. Me equivoqué. En lugar de reflexionar, ha convertido esta situación en un circo de autocompasión que no parece tener fin. Todo empezó cuando recibí un mensaje directo de una conocida que decía: tu cuñada tiene un podcast ahora, y está hablando de ti. Al principio, pensé que era una broma. ¿Quién en su sano juicio crea un podcast para hablar de alguien con quien tiene una demanda activa? Pero cuando hice clic en el enlace, ahí estaba, Sanando a la novia, un podcast con 4 episodios publicados, cada uno más dramático que el anterior. La descripción decía que era el viaje crudo y doloroso de una mujer a quien le arrebataron su gran día y le rompieron el corazón. No mencionaba mi nombre, pero era obvio que todo giraba en torno a mí. Cada episodio era una mezcla de verdades a medias y exageraciones descaradas. En el episodio sobre el vestido, por ejemplo, describió cómo se lo probó inocentemente, solo para ser atacada por tener algunos kilos de más y por ser una novia abandonada. Habló de cómo fue avergonzada por su cuerpo y desterrada de su familia por no encajar en un vestido que, según ella, representaba todo lo que había perdido. La música de fondo era tan exagerada, con violines tristes y efectos de lágrimas,
que parecía sacada de una telenovela barata. Estoy casi segura de que las lágrimas eran efectos de sonido, porque dudo que siquiera ella pueda actuar tan bien. Mi esposo y yo escuchamos los episodios juntos, y él se quedó sin palabras. No solo estaba atacándome a mí, sino que también hacía comentarios velados sobre sus padres, pintándolos como traidores que la habían abandonado por su nuera. Mis suegros, al enterarse, estaban horrorizados. No podían creer que su hija estuviera usando un medio público para distorsionar la realidad y ensuciar a la familia. Pero lo más sorprendente vino en el cuarto episodio, donde soltó una bomba. Dijo que había enviado un guión basado en su experiencia a un grupo de producción independiente, y que habían aceptado convertirlo en un cortometraje. Según ella, sería coproductora para asegurarse de que la historia reflejara su verdad. Incluso publicó fotos del supuesto guión, con filtros dramáticos para hacerlo parecer más importante de lo que era. Hay que darle crédito, mi cuñada tiene una energía impresionante, pero está completamente mal dirigida. Si pusiera ese esfuerzo en algo productivo, como un trabajo o un proyecto real, probablemente sería una persona exitosa. En lugar de eso, está gastando su tiempo y dinero en inventar historias y buscar atención. Todo esto lo enviamos a nuestro abogado, quien, pobrecito, ha tenido que sumergirse en los delirios de esta mujer. Cada hora que pasa revisando sus publicaciones y episodios nos cuesta dinero, pero si ganamos la demanda, ella será quien pague por todo. Tal vez después pueda empezar un nuevo podcast titulado Las cuentas por pagar de los abogados. Seguro sería un éxito rotundo. Y como si no fuera suficiente, ahora planea hacer una lectura pública de su guión. Lo anunció en la página de su podcast, diciendo que organizará un evento íntimo, en un local para leer el primer borrador y conectar con su audiencia. Las entradas cuestan $10. No estoy bromeando. Está cobrando $10 a un grupo de personas para escuchar una historia inventada que no tiene ni pies ni cabeza. Dice que es por sanación, pero está claro que es por dinero y atención. En este punto, no creo que esté loca. Creo que es una genio malvada que sabe exactamente lo que hace, aprovecharse de la simpatía de los demás para salirse con la suya. Pero no va a funcionar por mucho tiempo. Pensé que mi cuñada había tocado fondo con su podcast y su falsa boda, pero, una vez más, subestimé su capacidad para llevar las cosas al extremo. Su última jugada no solo fue dramática, sino profundamente cruel, y finalmente logró que el resto de la familia se hartara de ella. Todo comenzó con una invitación que no vino directamente de ella, sino de una supuesta asistente. Recibí un correo de una cuenta genérica de Gmail que decía que mi cuñada estaba organizando una proyección privada de un documental en un salón local alquilado. La invitación era tan formal que parecía una broma. Mi esposo, sus padres y otros familiares también recibieron el correo, pero ninguno planeábamos asistir. Después de sus anteriores espectáculos, asumimos que era otro intento desesperado por atención. Sin embargo, una prima de mi esposo decidió ir, más por curiosidad que por apoyo. Lo que nos contó después nos dejó boquiabiertos. No era una farsa como su anuncio de boda, el evento era real. Mi cuñada había alquilado un pequeño salón, lo decoró con velas, rosas blancas y fotos enmarcadas de ella misma, como si fuera una exposición de arte sobre su sufrimiento. Había una pantalla de proyección, música dramática sonando de fondo, y hasta un programa impreso que detallaba el evento. Mi cuñada se paró frente a la audiencia y dio un discurso largo, emotivo y completamente manipulado sobre cómo había sanado, y quería compartir su historia para ayudar a otras mujeres a quienes les habían robado su momento. Luego proyectó un vídeo de 25 minutos que ella llamó documental. Estaba lleno de clips, recreaciones con actores y una edición tan exagerada que parecía una producción de bajo presupuesto para un canal de televisión sensacionalista. Lo peor de todo, usó fotos reales de nuestra boda, fotos que mi suegra había compartido en un grupo familiar privado. Las editó, haciendo zoom en mi vestido, nuestro primer baile y el brindis familiar, y las usó para respaldar su narrativa de que le robamos su boda. Incluso añadió textos dramáticos en pantalla, como, este se suponía que iba a ser mi día, pero fue robado por alguien que no lo merecía. No difuminó rostros, no ocultó identidades. Básicamente, nos acusó de ladrones frente a una audiencia en vivo, ignorando que tenemos una demanda activa contra ella. La prima dijo que la audiencia estaba visiblemente incómoda. Algunos murmuraban entre sí, otros intercambiaban miradas de incredulidad, y varios se fueron a mitad de la proyección. Pero el colmo vino al final, cuando mi cuñada anunció que estaba por publicar un libro de memorias, no solo en formato digital, sino también en versión impresa. Mostró una copia de prueba y dijo que se lanzaría el próximo mes mediante autoedición. El título, Votos robados, la traición de una cuñada.
Cuando alguien le preguntó si era ficción o no ficción, respondió con orgullo que era su verdad y que no cambiaría los nombres. Es decir, planeaba publicar un libro difamándonos directamente, sin importar las consecuencias legales. A la mañana siguiente, nuestro abogado ya tenía todo: una declaración firmada de la prima, una copia del libro que planea publicar y capturas de pantalla de sus publicaciones. Pero mi cuñada no se detuvo ahí. Poco después, subió una foto a redes sociales desde lo que parecía ser una cama de hospital, diciendo que había tenido un colapso emocional severo por la traición y el acoso de su familia. No nos nombró, pero insinuó que todos la habíamos empujado al borde del abismo, impidiéndole sanar en paz. La publicación se llenó de comentarios de desconocidos ofreciéndole apoyo, diciendo que era una mujer fuerte y que debía cortar contacto con personas tóxicas. Fue un golpe bajo, una manipulación descarada para ganar simpatía. Pero esta vez, su plan se le derrumbó. Alguien en los comentarios reconoció la bata y la cama del hospital, como parte de un set de un estudio de fotografía local que ofrece sesiones temáticas dramáticas. Publicó pruebas, incluyendo el contacto del estudio, y los comentarios de apoyo se volvieron en su contra. La gente comenzó a llamarla mentirosa y su credibilidad se desplomó. Esto nos llevó a la audiencia de la demanda, donde intentó defenderse diciendo que todo lo hizo porque no está bien mentalmente y que nuestra demanda era un acoso legal que empeoraba su estado. Afirmó que su problema con su peso y la ruptura de su compromiso eran disparadores que mi boda reactivó. El juez aceptó escuchar su argumento, pero le pidió pruebas concretas, como una evaluación psicológica, lo que significa que la demanda se extenderá otras 3 semanas hasta una nueva audiencia. No creemos que tenga pruebas reales, pero estamos cansados de esperar. Queremos que pague por el vestido, por el acoso y que deje de convertir nuestra vida en un circo. Por fin tenemos un cierre. La semana pasada fue la segunda audiencia y mi cuñada llegó completamente desprevenida. Su evaluación psicológica era una farsa, un documento vago que no convenció a nadie. En cambio, nosotros presentamos pruebas sólidas, una declaración firmada de su exprometido confirmando que la dejó por infidelidad, capturas de su falsa publicación sobre una boda y todo el material de su podcast, documental y libro. El juez no tuvo dudas. Le ordenó pagarnos $1,000 por el daño al vestido, un valor simbólico pero que refleja su responsabilidad, y $5,000 adicionales por acoso y difamación. También le prohibió publicar su libro, borrar cualquier mención del mismo y cerrar su podcast, que, para ser honestos, ya nadie escuchaba. Además, le impusieron una orden de no contacto. No puede mencionarnos ni acercarse a nosotros de ninguna forma. El juez, con un tono casi paternal, le recomendó buscar ayuda profesional de verdad, no porque creyera completamente en su excusa de inestabilidad mental, sino porque era evidente que alguien capaz de montar este espectáculo tiene problemas serios. Dijo, textualmente, que su inteligencia está de sabático y su sentido común todavía no nació. Fue un momento casi cómico en medio de tanta tensión. Ahora, con esta resolución, sentimos un alivio inmenso. No se trata solo del dinero o del vestido, sino de ponerle un alto a alguien que intentó convertir nuestra felicidad en su escenario de drama. Mi cuñada tuvo muchas oportunidades para disculparse, para retroceder, pero eligió escalar las cosas hasta el punto de no retorno. Espero que esto le sirva de lección, aunque, conociéndola, no estoy tan segura. Por nuestra parte, cerramos este capítulo y nos enfocamos en nuestra vida juntos, dejando atrás este circo que, aunque agotador, nos enseñó a no tolerar a quienes intentan opacar nuestro brillo.